10 años, me mudé con mi padre. Mi mundo cambió de repente e irrevocablemente. Nuevas personas, una nueva casa, un vecindario en el que no conocía a nadie, excepto a la familia con la que mi padre era amigo. Era una madre soltera llamada Linda, que criaba a 3 hijos. Vivía en una casa vieja y pequeña al otro lado de la calle, y desde el primer día sentí que esa casa escondía algunos secretos. Linda siempre estaba ocupada. Salía a trabajar hasta la noche, dejando a los niños solos. La mayor, Hannah, era un poco mayor que yo. Acababa de cumplir 12 años. Hannah era callada y extraordinariamente reservada para su edad. Sus hermanos menores, Tom y Sam, eran todo lo contrario. Ruidosos e inquietos, a menudo jugaban en el jardín. Pero Hannah siempre se mantenía apartada, como si algo la estuviera agobiando. Hablábamos poco. A veces paseábamos por el parque o simplemente charlábamos frente a su casa. Pero era difícil llamarnos amigas cercanas. Siempre había una especie de muro entre nosotras. Tal vez lo construí yo misma, porque sentía una extraña tensión que llenaba su hogar. Pasaron algunos años. Cumplí 12 y ya me había acostumbrado al nuevo lugar. Hannah seguía siendo callada y reflexiva, aunque comenzamos a hablar más. Compartíamos algunos amigos y a veces nos encontrábamos en la calle en grupo, pero incluso entonces, ella permanecía en silencio. Un día, mientras caminaba con ella, me contó sobre su madre. Linda trabajaba para una mujer mayor que estaba muy enferma y necesitaba ayuda constante. Pero todos en su casa sabían que esta mujer tenía una hermana que había terminado en un hospital psiquiátrico muchos años atrás, debido a un comportamiento extraño y aterrador. Esta hermana había regresado recientemente a casa después de años de tratamiento y decían que no estaba del todo bien. Al principio, su presencia no causó preocupación, pero con el tiempo, Linda notó algo inquietante. Comenzó a sentir que alguien la observaba y un día vio a esta mujer cerca de su casa. Decidió que solo era una coincidencia, pero una tarde notó que sus ventanas parecían atraer una mirada oscura. Linda dejó de hablar del tema, tratando de no asustar a los niños, pero la extraña atmósfera se instaló en su hogar y parecía seguirla a todas partes. Con cada una de las historias de Hannah, sentí más intensamente que algo siniestro acechaba en esa casa, algo que esperaba su momento para salir a la luz. Una tarde, cuando volví a encontrarme con Hannah en su casa, la noté tensa y un poco asustada. Le pregunté qué había ocurrido y, tras dudar un instante, comenzó a contarme. Su madre, Linda, había descubierto recientemente algo más sobre aquella mujer, la hermana de su anciano cliente. Hannah hablaba en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Según Linda, aquella mujer había desarrollado un extraño interés por su familia. Sabía demasiado, los horarios en los que Linda salía a trabajar, cuándo volvía, e incluso cuando los niños se quedaban solos en casa. Pero, ¿cómo podía conocer esos detalles? Nadie tenía una respuesta para esa pregunta. A menudo, Linda notaba su silueta a lo lejos, de pie entre las sombras, como si estuviera observando. Al principio parecía una simple coincidencia, pero cuanto más la veía, más sentía que aquello no era un interés casual. Con voz temblorosa, Hannah me contó que aquella mujer se les había acercado recientemente mientras paseaba con sus hermanos pequeños por un parque cercano. Les preguntó dónde estaba su madre, por qué no estaba con ellos y cuánto tiempo planeaban quedarse allí. Parecía solo curiosidad, pero había algo extraño en su tono, algo que hizo que Hannah agarrara de la mano a sus hermanos y se marchara apresuradamente. No se lo contó a su madre porque no quería preocuparla. Pero, desde entonces, cada vez que se quedaba sola en casa con sus hermanos, sentía una inquietud constante. La escuché sin saber qué decir. Por un lado, todo parecía una exageración, fruto de los miedos infantiles, pero, por otro lado, veía en su rostro que realmente estaba asustada.
y eso me puso en alerta. Había algo inquietante en esa mujer, algo siniestro que me recordaba a las viejas historias de terror que nos asustaban cuando éramos niños. Poco antes de Navidad, los rumores sobre ella empezaron a extenderse por el vecindario. Se decía que la habían visto deambular cerca de las casas por la noche. Algunos incluso afirmaban que había intentado entrar y que, al ser descubierta, simplemente se quedaba allí, observando en silencio, hasta que desaparecía en la oscuridad. Los vecinos evitaban hablar de ello delante de los niños, pero los rumores se propagaban rápidamente, cada vez con detalles más aterradores. Me daba la impresión de que aquel miedo estaba volviéndose casi tangible, como una sombra que se colaba en las casas y las envolvía en un frío sobrecogedor. Mientras volvía a casa, un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué era, si el miedo a una amenaza real o mi imaginación jugándome una mala pasada, pero de algo estaba seguro. Algo malo se acercaba a aquella casa. Aquella noche llegó, y aún no puedo olvidarla. Todo estaba en calma, nada presagiaba problemas. Estaba en casa cuando mi amigo Eric me envió un mensaje. Dijo que estaba en casa de Hannah, haciéndole compañía a ella y a sus hermanos mientras su madre trabajaba. La velada transcurría lentamente, sin que nada rompiera el silencio, salvo el sonido del viento tras la ventana. De repente, alrededor de las 10, Eric me volvió a escribir. Fue un mensaje corto y perturbador. Alguien está llamando a la puerta. No había nada extraño en ello, pero, por alguna razón, sentí un nudo en el estómago. Le dije a Eric que mirara quién era, pero no respondió. A la mañana siguiente, supe lo que realmente había pasado. Mi padre me despertó con una expresión pétrea en el rostro y me dijo que había ocurrido una terrible tragedia. Al principio no lo entendí, pero enseguida pronunció unas palabras que hicieron que mi cabeza diera vueltas. Es Hannah, está muerta. Las palabras retumbaron en mi mente y no podía creer lo que oía. Eric también estaba involucrado. Resultó que, cuando llamaron a la puerta, Hannah, creyendo que era su madre, la abrió enseguida. Reconoció el sonido. Su madre siempre llamaba de una forma particular para que los niños supieran que era ella, pero no era su madre. Era aquella mujer de la que todos habíamos oído hablar, la que había salido del hospital recientemente. Estaba en la puerta con una expresión vacía, distante, como una sombra que no era consciente de lo que hacía. Eric, aterrorizado, hizo lo único que se le ocurrió. Saltó por la ventana, sin pensar que estaba dejando a Hannah y a su hermano pequeño solos con una desconocida. Su huida le salvó la vida, pero siempre cargaría con el peso de haber abandonado a sus amigos en un momento de peligro. Más tarde, Eric explicó que no tuvo tiempo de pensar, simplemente siguió su instinto, concentrado únicamente en salir con vida. Mientras tanto, la pesadilla dentro de la casa había comenzado. El hermano pequeño de Hannah, Josh, consiguió salir corriendo por la puerta trasera y llegar hasta los vecinos. Golpeó su puerta sin descanso hasta que le abrieron, casi gritando para que llamaran a la policía. No entendía lo que estaba ocurriendo, solo que su hermana estaba en peligro. La policía llegó rápido, pero incluso ese tiempo fue demasiado. Hannah se quedó sola en la casa con aquella mujer. Cuando la policía irrumpió en la casa, ya era demasiado tarde para ayudar a Hannah. Para cuando sus coches con sirenas se detuvieron frente a la casa, todo había terminado. Lo que encontraron dentro era tan espantoso que algunos de los agentes no pudieron permanecer en la casa más de unos pocos minutos. Me enteré más tarde, cuando los rumores empezaron a extenderse por el vecindario. La gente decía que habían encontrado a Hannah en el baño, su cuerpo tan mutilado que parecía una escena sacada de la peor pesadilla. Pero lo más aterrador era que su cabeza no estaba. La policía registró toda la casa, pero no pudo encontrarla. Al principio,
Parecía que la mujer simplemente se la había llevado, como si con ella se hubiera llevado un pedazo de la vida y el calor que una vez llenaron aquella casa. En Navidad, todos los vecinos se reunieron frente a la casa de Hannah. Algunos llevaron a sus hijos, otros llevaron flores, intentando rendir homenaje. Esta tragedia había conmocionado a nuestro vecindario, dejándonos vulnerables ante el horror que podía irrumpir en nuestras vidas en cualquier momento. Pero la parte más escalofriante llegó después. La policía, continuando con la búsqueda en la casa, decidió revisar cada habitación, cada rincón, incluso los lugares aparentemente insignificantes. Una de las habitaciones estaba cerrada con llave y no podían abrirla sin una, pero esta vez tenían motivos suficientes para forzar la cerradura. Cuando por fin abrieron la puerta, encontraron una siniestra sorpresa en su interior. Entre los regalos de Navidad que Linda ya había preparado para los niños, había una caja envuelta en un brillante papel festivo. A simple vista, no se diferenciaba de las demás, pero había algo en ella que no encajaba. Los agentes la abrieron con cuidado y lo que encontraron dentro les heló la sangre. En su interior estaba la cabeza de Hannah. Este detalle, su cabeza, oculta entre los regalos, fue el golpe final para todos nosotros. Nadie pudo comprender por qué la mujer había hecho algo así. La policía creyó que era una manifestación de su locura, una lógica retorcida con la que intentó devolver a Hannah a la familia o dejarla como parte de la celebración navideña. Estos detalles dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Nadie pudo volver a celebrar la Navidad con tranquilidad. Todos intentábamos no mirar hacia su casa, sintiendo cada vez un escalofrío recorrer nuestra espalda. Han pasado años, pero esta historia permanece conmigo como una oscura cicatriz que nunca se desvanece. A menudo recuerdo a Hannah, su mirada tranquila y pensativa, y sus manos delgadas, siempre escondidas en los bolsillos, como si intentara ocultarse del mundo. No era solo una vecina, era parte de mi infancia, la única amiga con la que compartí mis primeros secretos. A veces creo verla de nuevo en nuestro viejo barrio. No me atrevo a entrar en aquella casa, pero cada vez que paso por delante, siento una presión insoportable en el pecho, como si algo oscuro y pesado se cerniera sobre mí. La casa ahora está vacía y nadie se atreve a comprarla, a pesar de los llamativos anuncios de venta. Los vecinos susurran que por las noches se oyen extraños sonidos tras sus ventanas. Algunos han escuchado susurros, otros han visto sombras deslizándose tras el cristal. Incluso los adultos que no creen en fantasmas evitan acercarse a la casa. A menudo la veo en mis sueños. La escena es siempre la misma. Una fría noche de invierno, una calle desierta, y yo, de pie, frente a su casa. A través de las ventanas apenas distingo una tenue luz, y me parece oír unos golpes suaves. Mi corazón se contrae porque sé que hay alguien detrás de la puerta. No puedo ver quién es, pero una oleada de frío y miedo me invade. Y siempre, al final del sueño, la puerta se abre lentamente y veo una figura oscura de pie en el umbral. Cada vez que despierto de un sueño así, empapado en sudor frío, me cuesta un tiempo entender que solo ha sido un sueño. Pero en mi interior siento el mismo miedo, el mismo horror que sentí aquella noche cuando supe de la muerte de Hannah. Ese miedo, ese terror que las palabras no pueden describir, sigue persiguiéndome, incluso cuando intento convencerme de que son solo recuerdos, de que nada puede cambiar ya. Lo más extraño es la Navidad. Desde entonces, no puedo celebrarla sin recordar el horror de aquella fatídica noche. Cada vez que veo regalos, luces parpadeantes y cajas festivas, mi mente regresa a aquella velada, cuando la cabeza de Hannah yacía entre los obsequios, esperando ser descubierta. Esa imagen ha quedado grabada en lo más profundo de mi memoria, un símbolo de dolor y pérdida. A veces pienso que aquella mujer, la hermana del paciente, no solo cometió un crimen de locura,
Siento que se llevó consigo un pedazo de nuestras vidas, rompiendo el frágil equilibrio que intentaba mantener en mi alma. Desde entonces, no puedo sacudirme la sensación de que nuestro mundo tiene una grieta por la que se filtra algo oscuro, y que cualquiera de nosotros puede, algún día, escuchar un golpe en la puerta y darse cuenta de que no es solo un sueño. Espero que la gente olvide esta historia, pero en el fondo, sé que yo nunca lo haré. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Tu opinión es importante para nosotros. Comparte tus impresiones y pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevas historias, cada vez más oscuras y envolventes. Quédate con nosotros, pues más misterio y lo desconocido nos esperan. Tus historias también pueden formar parte de nuestro canal, así que envíanoslas.